Hola, gracias por estar conmigo nuevamente. En esta ocasión voy a estar haciendo la tercera renovación de obras para darle una nueva versión a esta pintura que hice hace un tiempo atrás. Pero antes de entrar en algo de detalle, quería hacerle dos anuncios cortos. El primero es que los quiero invitar a la exposición en el Museo de Arte Francisco Oller en Bayamón, Puerto Rico. Ahí tengo uno de mis dibujos, y además del dibujo tienen mi libreta o cuaderno de bocetos. También tienen un video donde estoy describiendo el proceso para esa obra en particular. La exposición está bien buena, tiene tremendos artistas allí, así que les recomiendo el que tenga la oportunidad de visitarlo, pues están invitados. El segundo anuncio es que ya terminé una página donde voy a tener una tienda donde voy a tener dibujos que he hecho pero en productos, ¿no? La tienda se llama Montes Design Shop. Por ejemplo, allí pueden encontrar, que es lo que acabo de hacer en estos días, una sección donde tienen tazas o mugs con los últimos dibujos que he hecho basados en algunos cuadros que he hecho en el pasado, que eventualmente se los voy a ir anunciando. En este caso, como ejemplo, está este que es el Kitty King. Las tengo en español y en inglés. En español sería el Gatito Rey. Les voy a presentar eventualmente los bocetos y el proceso de todos estos diseños. Así que el que le interese y sepa de alguien, o ustedes mismos que son amantes de los gatos, pues esto es un buen regalo y ayudan así a que uno pueda seguir haciendo estas cosas. Así que vamos a seguir con lo que vinimos, que es hablar de esta nueva renovación. En este caso, el fondo me está compitiendo mucho con la imagen de la persona que representa la felicidad. Es demasiado feliz ese fondo y me está compitiendo con ella. Así que lo que pretendo hacer es bajarle la intensidad, ponerle un poquito más sobrio ese fondo para que ella pueda resaltar más. Al igual que hice en la parte de abajo, que a simple vista parece un mar solamente, pero tiene, si se fijan, varias criaturas extrañas que representan lo desconocido, ¿no? Mientras uno va en esa travesía. Así que, aparte del fondo, hay algunas correcciones que quiero hacer en esta desfiguración que ya de por sí tiene todo desproporcionado, pero hay áreas que quiero quizás introducir el fondo, entrarlo dentro del cuerpo de la persona y hacerla más esa transición de la energía que va pasando en ese trance de felicidad. Como se me hace difícil presentarles el proceso mientras estoy pintando y estar pendiente a la cámara, lo que voy a hacer es, como hice con las otras, que voy a retratar mientras va progresando estos cambios, y así pues entonces el video va a ser un poco más corto, pero sí van a poder ver cómo va transformándose la obra en su nueva versión. Así que vamos a verlo.
quería terminar esta serie de estas 3 obras que estaba renovando con una reflexión, y es que parte de este mundo creativo requiere que uno esté dispuesto a cometer errores. No hay otra manera, porque la creatividad en sí requiere de exploración, experimentación, imaginación, tiene muchos parientes, ¿no? Atrevimiento, y en ese proceso es que surgen las cosas, ¿no? Van a haber cosas que van a quedar bien y uno va a estar complacido, y hay otras que no, y algunas uno va a pasar la página y las deja ahí como parte del proceso, y otras, como en este caso que les presenté, pues uno las puede retomar y darle otro giro a esa idea inicial que uno tenía. Pero lo importante es ese proceso y el estar dispuesto y saber que en esto de tratar de cada intento de creatividad que uno hace es un riesgo a caerse, ¿no? A cometer, que no salga como uno quiere en ese intento. Pero hay que hacerlo, porque si uno quiere llegar a encontrar nuevas vías, tiene que atreverse a probar nuevas cosas, quizás tratar nuevos temas, nuevas técnicas, nuevos materiales, distintas cosas, pues puedo hacer poco a poco, porque en esto del arte, que tiene muchos caminos, el de la creatividad es el más duro. Hay otros caminos que uno puede hacer dentro de este ámbito, ¿no? Por ejemplo, hay artistas como Edgar Degas, que hacía las bailarinas, pues él repetía hacer lo de las bailarinas porque eso es lo que le daba el dinero para pagar sus cuentas y estabilidad, y todo el mundo lo reconocía por eso. Pero él decía que él no le gustaba hacer la bailarina, que lo encontraba un poco aburrido para él. Y es que cuando uno llega a dominar algo de tal manera que ya se hace un máster, como dicen, lo puedes hacer con los ojos cerrados, pues tiene 2 opciones. Cuando eso es una señal de que ya es tiempo, cuando ya tú dominas algo, que lo haces así con los ojos cerrados, pues ya es una señal que puedes empezar a experimentar con otras cosas, otro tema, o hacer eso que estás haciendo de otra manera, con otras técnicas, otros materiales, ¿ves? O seguir en eso, como hacía él, para pagar sus cuentas y hacer como una vida paralela, y hacer entonces lo que uno quiere con esta cosa de experimentar y eso. Pero hay que estar claro de dónde uno está. A veces uno está perdido, y es que es eso. Así que los dejo con ese pensamiento. No se frustren cuando las cosas no salen bien, las pueden o retomar o simplemente pasan la página y vamos a seguir con lo próximo.